Bueno, estamos en 2026. Ya en abril va a ser otro aniversario, el 54 del Mendozazo. El 2 de abril ha sido el aniversario del principio de la guerra terrible que hizo la camarilla de milicos de la dictadura cívico-militar eclesiástica para perpetuarse en el poder. Así que este programa ha pretendido relacionar las dos cosas, hacer un paneo de 1972 hasta 1983. Un recuerdo conmovido a nuestro maestro Fuentealba, que también fue asesinado un 4 de abril. En 1972 no empezó la lucha. Las maestras desde el 69 venían con paros y bueno, en el 72 explotó todo. Pero estábamos en un proceso revolucionario en el país y en el mundo. Teníamos el Mayo francés, la primavera de Praga, la guerra de Malvinas, con marchas multitudinarias en todo el mundo para que se terminara. Los trabajadores chilenos, por otra parte, ponían en pie los cordones industriales, el fenómeno más avanzado de organización de Sudamérica. De esto hemos charlado mucho con el compañero Camilo Jiménez del Grupo Amauta, que estuvo en los cordones industriales en Chile. En Argentina, con el Cordobazo, también había una situación revolucionaria y estas cosas iban hiriendo de muerte la dictadura de Juan Carlos Onganía. Las réplicas llegaban 3 años después, bajo la presidencia de Agustín Lanusse. Obreros, maestras, estudiantes, vecinos, en 1972 harían un levantamiento que hasta hoy en día a las élites del poder le da miedo. Esta gesta pasó a la historia con el nombre de Mendozazo, aunque, como sabemos, hubo muchos asos. Pero nosotras nos enfocaremos en la lucha de las mujeres, las maestras mendocinas y las estudiantes. Yo me acuerdo de mi mamá que estuvo en el Mendozazo y contaba que mi papá se vino con nosotros a la casa, asustado y preocupadísimo porque ella no llegaba y no llegaba. Y mi mamá, por supuesto, llegó con el guardapolvo todo teñido azul, porque los rociaban con tinta azul. Y contaba que estaba frente a la Casa de Gobierno con los brazos cruzados, agarrados todos los sindicalistas y las maestras, los trabajadores, estudiantes, y tenían enfrente a los militares con los fusiles. Y acá vamos a hablar de las familias, porque las mujeres siempre hemos estado en pie de lucha. Los obreros de cemento hicieron una combativa huelga, pero las familias se pusieron al frente. Por supuesto, las mujeres, para que no entrara nadie a la fábrica, impidiendo la entrada de los carneros de la patronal. Los maestros mendocinos y las maestras hicieron una huelga por tiempo indeterminado que contó con el apoyo de amplios sectores de la población, sindicatos y muy particularmente el movimiento intersindical provincial. Había conflictos por todos lados, la construcción, vitivinícolas, químicos, sanidad, bancarios, casinos, etc. Hasta la propia policía. Todos estos problemas hacían una olla a presión que estaba por explotar. Las barriadas se veían desbordadas, abrumadas por los aumentos de impuestos. Había huelgas en el Chaco, obreros estudiantiles en Tucumán, Rosario, etc. Por su parte, los estudiantes y las estudiantes venían organizando luchas contra los exámenes de ingreso en las facultades de Medicina y Economía y hasta en las universidades privadas se movilizaron frente al aumento de las cuotas. Cuenta un estudiante de la época, Hernán, militante del PTS. Yo recién había comenzado el segundo año en el Colegio Nacional Agustín Álvarez, que en esa época, siendo varones, era bastante retrógrado. En casa, mis hermanos y mis primos eran de izquierda y por eso yo también me interesaba y buscaba una organización juvenil donde conocer el socialismo. Me acuerdo que había una pareja de militantes, Alba y Juan, desaparecidos hoy. De ahí que en nuestras casas de ahí mi acercamiento a la juventud socialista. Durante días de marzo, en nuestras casas se escuchaba que las boletas de luz habían venido con un gran alza y esto se sumaba a la lucha de las maestras por el aumento de sueldo. Había una sensación que yo diría era rara. Recuerdo el 4 de abril, por la mañana, se escuchaban en el patio de la escuela gritos e insultos que venían desde la sede de la CGT, que en esa época estaba en la calle 25 de Mayo.
En un momento empezamos a ver pasar por los fondos del colegio a grupos de trabajadores y trabajadoras que marchaban hacia la Casa de Gobierno. Todos de overol azul. Al mediodía, cuando volví a mi casa, mis hermanos comentaban que en Casa de Gobierno, en la calle San Martín, el pueblo había salido a protestar. Recuerdo que se comentaba que a la noche siguiente un grupo de trabajadores de la compañía telefónica interceptaba por una radio las órdenes y los movimientos de la policía para reprimir. De este modo sabían dónde se desplazaban e intentaban evadirlos o atacarlos. En las eras donde había resistencia se había declarado territorio liberado y se mantenían barricadas para frenar el paso de los represores. La indignación aumentaba con la noticia del primer muerto por la policía. Luego fueron 3 en total. Bueno, luego de este relato que le agradecemos a La Izquierda Diario, de Hernán, quería contar otra anécdota de mi mamá. Dice que cuando desconcentraron pasó lo que pasa siempre y lo que sigue pasando ahora. Agarraban a la gente que se iba yendo a su casa. Desconcentraron ellos por la calle San Martín, escondiéndose en las esquinas, y luego seguían caminando. Los vecinos los metían en las casas. Llegaron hasta la calle Entre Ríos y ahí se metieron en un hospedaje, esos para estudiantes que había en las casas viejas, que ya quedan pocas. Ahora siguen haciéndonos lo mismo. En las marchas del agua nos agarran cuando desconcentramos.